Bien, continuamos. La otra forma de definir funciones es como una expresión. Entre ellas podemos definirlas de forma anónima, eh, que sería algo como lo siguiente. Entonces tenemos una variable. Recuerden que let es para definir variables. Este sería el nombre de la variable y luego vendría la función, ¿vale? Aquí utilizamos la keyword función, pero miren que no le estamos colocando ningún nombre a la función como tal. Y luego viene el cuerpo de la función. Para poder ejecutarla, entonces lo que hacemos es uso de la variable más los paréntesis. ¿Listo? Entonces eso más o menos se ve de la siguiente forma. Entonces aquí tenemos en nuestra aplicación de ejemplo que estábamos trabajando la vez pasada, donde en el package.json teníamos un servidor liviano que era Light Server, y lo que nos permite entonces es ejecutar cambios apenas nosotros guardemos los archivos JavaScript aquí en el editor. Entonces, básicamente vamos a sacar un mensaje por consola una vez se llame la función. Entonces, esta función está declarada de forma anónima, pero como una variable. Entonces, el resultado sería de la siguiente forma. Bueno, aquí se está ejecutando el servidor. Voy a copiar la URL para poder acceder al sitio. Y recordemos entonces que los mensajes los está sacando por la consola que nosotros vemos acá en el navegador. A ver, ¿qué pasó aquí? Vamos a mirar aquí en el index.html que esté cargando el archivo que es. En este caso estaba cargando el que no era, tenía una ruta diferente. En este archivo index.html, entonces usamos los tags script para poder cargar el archivo JS, ¿vale? Y sería entonces el que está aquí en el root del proyecto. ¿Listo? Guardamos. Y ahora entonces ya nos muestra el mensaje. En este caso es el mismo que tenemos acá dentro de la función. ¿Vale? Esta es entonces básicamente la segunda forma que nosotros tenemos para crear funciones en JavaScript. La otra forma es que aquí a esta función anónima le podemos colocar un nombre, ¿vale? Sería algo así. Sigue funcionando sin problemas, sigue sacando el mensaje, ¿vale? Pero entonces miren que nosotros no podemos usar esta función ese nombre de la función que acabamos de agregarle ahí, no podemos hacer el llamado, porque esa función en ningún momento, perdón, esa función en ningún momento está definida dentro del ámbito de Node.js, ¿vale? Esto que está aquí realmente va a aparecer cuando estemos haciendo depuración del código, más no nos sirve para hacer el llamado a la función como tal. Porque realmente la función está quedando en esta variable y es cuando la llamamos con el nombre de la variable que acabamos de declarar, es cuando se ejecuta lo que esté dentro del cuerpo que hayamos definido. Así le hayamos colocado nombre o no le hayamos colocado nombre. ¿Listo? Ustedes pueden encontrar en muchos casos de esta forma. Bien, aquí podremos hablar de algo que se llama alcance, el alcance global y el alcance de la función. Cuando estamos hablando de alcance, básicamente estamos hablando de que cuando nosotros declaramos alguna variable dentro de una función, pues básicamente solamente se conoce dentro de esa función. Eso sería como el ámbito local o ámbito de una función. ¿Listo?
Por ejemplo, si aquí declaramos esa función y aquí queremos imprimir el valor de esta forma, pues lo hacen sin ningún problema, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nosotros declaramos esta función, perdón, esta variable por fuera de la función? Él lo que va a hacer entonces es algo como buscar de dónde está definida esta variable. Lo va a hacer en el ámbito local y luego lo van a hacer en el ámbito global. Para que se vea un poco la diferencia, sería algo así. Mire que tenemos dos variables, una global y una local. En este caso, entonces lo que va a imprimir es lo que tenga dentro de la función, ¿vale? Porque él hace como una especie de escalado buscando dónde está definida la función. ¿Listo? Entonces, esto se conoce como variable global, es decir, aquella variable que esté definida fuera de una función, fuera de una clase, se conoce como variable global. Nosotros la vez pasada hablábamos de que podíamos usar let o var, palabra reservada, para poder definir una variable, pero que esto traía algunos problemas. Y básicamente es que cuando declaramos una variable con var, podríamos tener el siguiente problema. Mire que aquí estamos accediendo a la variable age, más sin embargo la estamos declarando, la estamos inicializando después de haber usado esa variable. En realidad la posición debería ser aquí, ¿vale? Bueno, esto hablábamos de la vez pasada, que JavaScript tiene un tipo de dato indefinido, que es el tipo de dato indefinido, no es ni entero ni string, sino un tipo de dato indefinido propio de JavaScript, ¿vale? Y entonces tendríamos el problema de que esta variable la podemos usar en cualquier parte, más sin embargo la podemos inicializar y declarar después de haberla usado y no nos generaría ningún error, ¿vale? Cosa que si nosotros lo hacemos con let, pues entonces eh, ahí sí nos generaría el error y entonces estaríamos ya atentos a ver a qué es lo que está pasando en nuestro código. ¿Listo? Em, para evitar esto, entonces JavaScript usa una especie de modo estricto y básicamente podemos hacer uso de ese modo estricto colocando el inicio del script la siguiente sentencia: use strict, punto y coma, escribí mal, y de esa forma entonces siempre nos va a solicitar que cada vez que usemos una variable, debe estar declarada en alguna parte. Así no esté inicializada, pero al menos debe estar declarada en alguna parte. Y por lo tanto nos obliga a siempre estar usando let. Eh, Algunos módulos ya lo traen de forma implícita, entonces no hay necesidad de colocar este use strict. Pero pues si estamos partiendo de cero, hay que tener en cuenta que eso es una buena práctica, usar el use strict siempre. Otra forma de declarar funciones es algo que se conoce como funciones flecha o funciones arrow, ¿vale? Y básicamente entonces es como cambiar un poco la sintaxis aquí. Entonces quitaríamos palabra reservada función, ¿vale? Vienen los paréntesis y luego aquí viene la anotación que cambia un poquito y es la famosísima flecha. Después de la flecha entonces viene el cuerpo de la función. Entonces podríamos tener una sentencia muy sencilla como por ejemplo que retorne un valor, ¿cierto? Entonces aquí estamos diciendo que la función fn expresada en sintaxis arrow,
nos va a retornar esta cadena de caracteres. ¿Listo? Y sigue seguiría imprimiendo. Vamos a imprimirlo por sola el valor que nos está retornando, ¿vale? Entonces, esta es la sintaxis más usada actualmente en JavaScript, funciones arrow. ¿Qué pasa si necesitamos un parámetro? Básicamente, entonces lo colocamos aquí dentro de los paréntesis, ¿vale? ¿Qué pasa si queremos recibir el nombre eh, y, eh, y lo concatenamos aquí en el resultado? Entonces sería algo así. A la hora de llamarlo, entonces le pasamos el nombre. Algo así, ¿vale? Y entonces aquí nos devuelve la concatenación de prodef y el parámetro que le estamos pasando. ¿Qué pasa si en la función arrow necesitamos un cuerpo mucho más elaborado? Entonces lo que hacemos es abrir los paréntesis y dentro entonces colocamos toda la lógica que nosotros necesitemos, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta que aquí siempre debe retornar algo. Aquí debe ser explícito el return, entonces sería algo así. Y dentro de las llaves, pues ya podemos agregar condicionales y toda la lógica que nosotros necesitemos. ¿Listo? Sigue funcionando igual. Entonces, esta es la sintaxis más usada a la hora de declarar funciones en JavaScript. Bien. Eso es como lo básico de funciones. Toda la documentación, todo lo que hemos hecho acá, entonces está en la presentación. Vamos a hablar un poquito de objetos en JavaScript. Para poder usar objetos, entonces empezamos con algo que se llama función constructor. Básicamente es como si estuviéramos declarando una clase, pero en términos de un constructor. En este caso, entonces estamos declarando una función. Esa función tiene algo especial y es que va a empezar por mayúscula. No está recibiendo parámetros en este caso, pero dentro, miren que empezamos a usar algo particular que usan la mayoría de lenguajes de programación de objetos, y es el famosísimo puntero hacia sí mismo. En este caso, en JavaScript usamos el puntero this para hacer referencia a este objeto que estamos implementando aquí, a este objeto even. Entonces, even va a tener un nombre, ¿vale? Que sería una propiedad y tendría un método. En este caso, entonces, el método se llama info, que es una función, ¿sí? Miren que aquí estamos usando una de las notaciones de funciones. Podríamos usar aquí una notación arrow, claro que sí. Y luego, entonces, terminamos la declaración de la función constructor y creamos el objeto. Entonces, para poder crear el objeto, necesitamos de la palabra reservada new. Y una vez entonces tengamos ese objeto guardado en una variable, ya podemos acceder tanto a los atributos o métodos que ya hemos definido en esa, en ese objeto, ¿vale? Esta es una de las primeras formas de declarar objetos en JavaScript. No es muy usada, pero está disponible en el lenguaje de programación. Los objetos se pueden extender, ¿vale? Y de ahí la gran flexibilidad que tiene JavaScript. Entonces, por ejemplo, aquí hemos declarado un objeto, pero solamente tiene una propiedad, un atributo. Nosotros podemos extenderlo, le podemos agregar atributos, métodos, lo que nosotros queramos, a través de un prototipo, del prototype, ¿vale?
Entonces, lo que hacemos es nombre del objeto, punto, prototype, y luego viene el nombre de la función, método, que nosotros queramos agregarle. Y la sintaxis es la misma que teníamos previamente, como si estuviera declarado dentro del objeto. Eh, Esto entonces permite una gran flexibilidad porque yo no solamente puedo agregarle o extender métodos a los objetos que nosotros creamos, sino a objetos que ya están definidos dentro de JavaScript. Por ejemplo, string. Entonces nosotros podríamos escribir algo como string, prototype, no sé, info, por ejemplo, y crearle una función que haga algo especial. De tal manera que cuando nosotros declaremos una variable string, pues podamos fácilmente acceder a ese info. Algo así como let string evento. Y luego a ese evento podemos decir evento.info y devolver algo particular que nosotros habíamos definido dentro de ese método. ¿Vale? Esa es la gran flexibilidad. Y pues a veces esa flexibilidad confunde a los que estamos iniciando en JavaScript, ¿no? JavaScript se caracteriza por eso. Algunas veces se vuelve tan flexible que uno se puede perder dentro de las posibilidades que ofrece el lenguaje como tal. Bien. Otro tipo de objetos que podemos manejar dentro de JavaScript son los famosísimos JSON. Aquí estamos declarando un objeto de tipo JavaScript, ¿sí? Ese objeto tiene una sintaxis como si fuera una, un diccionario en Python, donde tenemos clave, valor, ¿vale? Se parece mucho y aquí tenemos entonces el nombre de ese objeto persona, la edad de ese objeto persona, ¿vale? Y aquí ya le estamos dando todos los valores, estamos creando el objeto y le estamos dando los valores de una vez. De tal forma entonces que nosotros podemos acceder a cada uno de los atributos definidos dentro de ese objeto como si fuera un arreglo, ¿vale? Pero el índice, pues va a ser la clave que nosotros hayamos definido dentro del objeto. En este caso, estamos accediendo al nombre del objeto persona. ¿Listo? Podemos acceder al atributo nombre o podemos cambiar el atributo nombre. O cualquiera de los atributos que nosotros queramos. Y podemos agregarle funciones a este objeto. Sí, sí lo podemos hacer. Perdón. Y básicamente entonces es como si estuviéramos definiendo un atributo, pero el tipo es de tipo función. Estamos usando una de las sintaxis, podríamos usar sintaxis arrow, sí, no habría problema. Y básicamente entonces mire que aquí tenemos lo que en programación de objetos conocemos como un objeto. ¿Por qué? Tiene atributos, ¿vale? Y tiene métodos. ¿Es un objeto? Sí, sigue siendo un objeto, sino que aquí estamos creando el objeto y le estamos dando valores de una vez. ¿Vale? Generalmente los objetos en JavaScript, cualquiera que estos sean, siempre se van a pasar por referencia. A referencia significa que si nosotros tenemos definido este objeto y si lo pasamos a alguna función, ¿vale? Y hacemos algún cambio dentro de esa función sobre alguno de los atributos de ese objeto, pues esos cambios se van a ver reflejados una vez hayamos
llamado a la función que hace ese cambio, ¿vale? Entonces los objetos siempre se van a pasar por referencia. Hay muchos objetos en JavaScript, ¿vale? Objetos de tipo date, objetos de tipo math, objetos de tipo string, en fin. En este enlace están listados entonces todos los objetos que nosotros podemos disponer de lenguajes sin instalar ningún módulo, sin instalar ninguna librería adicional. Entonces, es lo que se conoce como objetos ya construidos dentro del lenguaje o built-in. ¿Listo? Aquí un ejemplo. ¿Por qué decimos que es un objeto? Básicamente porque estamos haciendo uso del operador new. Entonces, ahí va a tomar valores, pues, que en este ejemplo tomaría valores de la fecha actual, de la hora actual del sistema, ¿vale? ¿Qué pasa si ese objeto necesitamos enviarlo a través de la red? Generalmente su uso más extendido es cuando en nuestro programa necesitamos enviar el objeto persona hacia la respuesta o como respuesta de un llamado a un endpoint de un API, por ejemplo. Entonces, generalmente lo que se hace es transformar este objeto, ¿vale?, a algo que se conoce como JSON Stream. Y para eso, entonces, lo que se hace es esta transformación. Aquí lo que se está haciendo es transformando este objeto de tipo JavaScript a un string tipo JSON para poderlo enviar como respuesta a un llamado de un API, ¿vale? Esa sería la forma de hacerlo. Y básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Pues lo que hace es colocarle, cambiar este name, por ejemplo, a string. Entonces lo que va a hacer es colocarle comillas, o va a cerrar entre comillas, name, va a cerrar entre comillas, age, va a cerrar entre comillas, job, ¿vale? Y todo esto entonces es una cadena de caracteres, es un string, pero en el formato JSON, ¿listo? Eh, los números generalmente no necesitan transformarse, generalmente los envían sin comillas, ¿listo? Pero ¿qué pasa si lo estamos recibiendo? Estamos recibiendo un string JSON y lo queremos convertir a un objeto de tipo JavaScript, el proceso contrario. Pues aquí está un ejemplo. Estamos recibiendo una cadena de caracteres, pero de tipo JSON, y necesitamos trabajarlo ya en nuestro programa como un objeto de tipo JavaScript. Entonces, el proceso contrario generalmente se hace con la sentencia que está aquí. JSON, se hace un parseo de esa cadena de caracteres. Y ahí obtenemos entonces un objeto de tipo JavaScript. ¿Cómo se vería esto en consola? Entonces, miremoslo aquí. Voy a guardar esto y miramos el resultado acá. Entonces mire que aquí estamos convirtiendo un objeto a un string JSON. Este sería el resultado y esto es lo que se envía a través de la red. El proceso contrario, entonces, lo miramos, guardo aquí, miramos la consola y miren que es diferente, ¿cierto? Mientras que la otra era una cadena, esto ya tiene algo especial y es que aquí podemos navegar por cada uno de los atributos y funciones que tenga definido el objeto. Y miren que aquí en el tipo de dato me dice que es un object, es un objeto. Entonces hay diferencia eh, para JavaScript eh, entender un JSON string o un objeto de tipo JavaScript. ¿Vale? Bien.
Este tipo de objetos generalmente sirven para manejar toda la información de una página web, de un HTML. Y lo hace a través del DOM, por todos conocido, el Document Object Model, ¿vale? Y básicamente entonces podemos acceder a todos los elementos que tenga una página web a través del objeto document, objeto, ¿cierto? Punto, función o método. Y por ejemplo, aquí estamos accediendo a un elemento que lo va a buscar dentro de todos los componentes HTML, va a buscar por ID. Entonces, HTML básico, entonces podemos encontrar un tag para párrafo y a ese párrafo entonces podemos agregarle un identificador. Eso es lo que va a buscar dentro del código HTML. Y específicamente un ID con el nombre de measures, ¿vale? Se trae ese elemento, todo el tag, por ejemplo un párrafo, el tag P, lo va a almacenar en una variable, ¿vale? Y luego entonces, como es un objeto, sigue teniendo atributos, métodos, y uno de los atributos es el contenido de ese párrafo. Entonces podemos acceder a través del text content y cambiarle el mensaje que nosotros necesitemos, ¿vale? Pues miren que aquí es importante entender qué es un objeto JavaScript para poder entender un poco cómo funciona JavaScript interactuando con todo el Document Object Model, que es la organización jerárquica de todos los tags HTML. No solamente podemos acceder al contenido de un tag, podemos acceder, por ejemplo, a los estilos de ese tag. En este caso, puede ser un párrafo donde queremos cambiarle el color, por ejemplo, o podemos cambiarle el grosor de la fuente, ¿vale? Aquí lo que estamos haciendo es obteniendo un enlace, un tag A, ¿vale? Que tiene un identificador que se llama registro. Y como es un enlace, entonces nosotros podemos agregarle un listener que cuando haga clic, entonces haga algo. ¿Listo? Eh, la teoría dice que todos los elementos en el DOM son objetos y por lo tanto van a tener siempre eh, este tipo de evento, el add event listener. Todos lo van a tener, por lo tanto yo podría hacer clic sobre cualquier elemento HTML, un enlace, un párrafo, un botón, cualquier cosa, y podríamos entonces llegar a agregarle un evento. ¿Listo? Y podríamos hacerlo entonces de esta forma. En este ejemplo tenemos un formulario y tiene una clase y básicamente aquí lo que se quiere es cambiar esta clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, algo como que si quiere registrarse, entonces le aparezca un formulario y que si no quiere registrarse, pues no le aparezca el formulario, algo parecido a eso. Y eso básicamente entonces se viene a trabajar con todo lo que hemos mencionado acá a través del DOM. Entonces JavaScript interactuando con el contenido HTML a través del DOM. Entonces en el ejemplo que les comentaba, básicamente se está quitando el class, ¿cierto? Que hayamos definido en el formulario y lo estamos reemplazando por otro class donde llegue y nos oculte el formulario, el párrafo o lo que nosotros queramos, ¿vale?
Obviamente, si trabajamos con este tipo em, de, de elementos tipo class, debemos tenerlo definido en un CSS, ¿no? Porque él va a ir a buscar la clase que nosotros le pasemos aquí y pues debe estar definida de alguna forma. Remover o agregar esa clase. Y esas clases pues deben estar definidas en algún lado. ¿Listo? Esa es como eh, la aplicación más próxima que nosotros podemos hacer de objetos. Cuando hablamos de arreglos, es básicamente trabajar con todos los datos que nosotros podamos procesar en el backend, ¿sí? Cualquier tipo de datos que sean organizados en un arreglo. En este caso, pues tenemos un arreglo de tipo string. ¿Listo? ¿Cómo lo declaramos? Básicamente, esa es la primera forma de hacerlo. Siempre debe ser con corchetes, ¿vale? O la otra forma es usando la clase arrays de JavaScript. Aquí lo que está haciendo es transformando en un array todos los elementos que le pasemos dentro de los paréntesis. Y luego, pues entonces podemos ya empezar a interactuar con este arreglo que nosotros tengamos definido acá. Lo primero que podemos hacer es, obviamente, acceder a sus, ¿qué? A sus valores. Entonces, si nosotros tenemos definido este arreglo aquí, bueno, aquí me genera un error porque copió un carácter raro, entonces lo voy a cambiar por las comillas dobles, ¿vale? Y aquí entonces, lo primero que nosotros podemos hacer es acceder a cada uno de los valores y las hacemos a través em, del, del índice. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. Podemos cambiar los valores. ¿Qué pasa si nosotros en la primera posición le decimos que asigne otro valor diferente? Entonces, la forma como podemos recuperar el valor, el elemento en la posición definida, y esta es la forma en que podemos cambiar ese valor en una posición definida. No es la única forma, hay muchas otras, y lo hacemos a través de funciones ya definidas en los arreglos. Entonces, por ejemplo, si nosotros escribimos punto, nos va a mostrar todas las funciones y métodos que nosotros podemos usar para ser usados con arrays. ¿Qué pasa si usamos push? Entonces, por ejemplo, básicamente lo que está haciendo es agregando un elemento al final del arreglo. ¿Listo? ¿Qué pasa si usamos pop, por ejemplo? Esto nos va a retornar el último valor. Entonces, si no va a retornar, podemos guardar en una variable. Podemos imprimir tanto el arreglo como el valor que estamos sacando del arreglo. Entonces miren que aquí el arreglo tenía 3 valores y cuando llamamos a la función pop, saca el último valor y cambia el arreglo, ¿vale?
Entonces pop está cambiando o alterando el arreglo que teníamos inicialmente. Hay una cantidad de funciones, vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, Shift, dependiendo del editor que nosotros tengamos, pues entonces nos va a ofrecer una documentación básica de qué es lo que hace cada función. Entonces miren que aquí Shift, por ejemplo, dice remueve el primer elemento del arreglo. Entonces vamos a ver. Como está retornando un elemento, entonces debemos guardarlo en alguna variable. Entonces, retorna el primer valor, lo elimina, ¿cierto? Y está cambiando el arreglo. ¿Listo? Otra de las funciones, si hay shift, hay un shift, básicamente eh, lo, que, lo que hace un shift es agregar un elemento. Entonces, lo agrega al inicio del arreglo. ¿Listo? Podemos sacar subarrays, ¿sí? Y básicamente es como en Python, donde podemos sacar algo que se llama como especie de tajadas del arreglo. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, vamos a ir usando la misma variable? Eh, Aquí le estamos diciendo que, aquí aparece documentación. Bueno, básicamente entonces le estamos diciendo que va a sacar una tajada del arreglo, dándonos una posición inicial y una posición final, ¿vale? Agregamos otro elemento. Entonces tenemos que del arreglo original está sacando un subarray partiendo de la posición 1 hasta la posición 4. ¿Listo? Podemos también agregar un valor en una determinada posición. Entonces, para eso se usa splice. ¿Listo? Donde nosotros le decimos la posición en la cual va a insertar el valor. Vamos a ver si la sintaxis es correcta. A ver. Posición inicial y no quiero que tenga una longitud y el elemento agregar. Bueno, aquí la sintaxis es la siguiente. Posición donde quiero agregar. Esto me está indicando el elemento a remover, pero en este caso no queremos remover. Entonces, generalmente el valor es 0 para agregar a una posición determinada y finalmente el elemento eh, que queremos agregar, ¿vale? Esta función sirve para dos cosas, para remover y para agregar. Si queremos remover, entonces en lugar de 0, entonces podríamos decir que quiero eliminar el elemento
los elementos del 1 ¿qué? El elemento del 1 al 2. En este caso, nos está afectando el arreglo, ¿vale? Puesto que está dejando solamente A y D A y D del arreglo original. Está eliminando los elementos a partir del 1 hasta el 2. ¿Listo? Son funciones que están disponibles dentro de dentro dentro del objeto array. Esos son como los básicos. Hay una gran cantidad ahora en dispositivos, entonces está el enlace para que ustedes puedan revisar la gran cantidad de funciones que tienen disponibles los arreglos en JavaScript. Tenemos otras funcionalidades bastante interesantes y es el recorrido o búsqueda dentro de los arreglos. Uno de ellos es, por ejemplo, filtrar. Pues básicamente, a la hora de filtrar, nosotros podemos decirle el criterio por el cual queremos hacer ese filtro. Y para eso, entonces, necesitamos especificarle qué es lo que quiere hacer. Y lo hacemos a través de, una, de una función. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí le estamos diciendo que vamos a filtrar sobre el arreglo values con el siguiente criterio. Vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a imprimirlo. Vamos a imprimir el ítem. ¿No? Voy a comentar esto. Pues básicamente, lo que está haciendo este filtro es recorriendo cada uno de los elementos del array. En este caso, pues solamente estoy diciendo que por favor imprima cada uno de los elementos. Si podemos hacer eso, entonces aquí ya podemos decirle que me retorne un arreglo con con los elementos que cumplan un determinado criterio. Por ejemplo, todos aquellos elementos mayores a B. Eh, bueno, tal vez aquí, bueno, imprimamos esto, enviamos esto. Y el array original y el array que nos está retornando el filtro. Para que sea un poquito mejor, le voy a decir que no imprima acá los elementos del arreglo. Y básicamente aquí tenemos el resultado, arreglo original y el resultado de aplicar el filtro. Entonces recuerden, el filtro siempre me va a retornar un nuevo array, un nuevo arreglo, pero filtrando los elementos por un determinado criterio que nosotros le agreguemos dentro del filtro, ¿vale? Aquí estamos usando una sintaxis, la segunda sintaxis para funciones. Podríamos aplicarle la sintaxis arrow. Sí, claro que sí. Eh, vamos a ver si me funciona. La sintaxis sería algo así. Entonces, parámetro, flechita y el cuerpo el cuerpo de la función. ¿Listo? Recuerden que esta es la sintaxis más usada en el mundo de JavaScript. Bien, tenemos otras funciones para recorrer arreglos. Tenemos muchas, una de ellas, por ejemplo, encontrar un elemento que cumpla, eh, un determinado criterio. Pues miren que aquí tenemos arreglo original y la respuesta. En este caso, find me está devolviendo un solo elemento. Miremos qué hace dentro de la función find.
Entonces, básicamente, itero sobre A, B, bueno, entonces sería A, aplicó el criterio, B, aplicó el criterio, como lo cumplió, no continuó. Al contrario, el otro, de la otra función, que nos permitía, que sí recorría todo el arreglo, y por eso acá nos mostraba todos los elementos del arreglo. ¿Listo? Otra función de arreglos sería, por ejemplo, aplique el criterio para todos los elementos del arreglo. ¿Listo? En este caso, every va a aplicar el criterio para todos los elementos. Si todos los elementos no cumplen ese criterio, entonces va a retornar un valor. Miremos qué es ese valor. Bueno, entonces aquí comentemos esta parte. Y básicamente entonces esa función me está devolviendo solamente dos valores, falso o verdadero. En este caso, este criterio no se cumple para todos y cada uno de los elementos del arreglo, por lo tanto me devuelve falso. ¿Listo? Podemos iterar por cada uno de los elementos como normalmente lo hacemos en los demás lenguajes con un for. Sí. Y para eso entonces sería algo así. El for entonces es una función de los arreglos, ¿cierto? Y dentro entonces viene el criterio o la lógica que nosotros creamos para cada uno de los elementos del arreglo. Y lo que podemos hacer pues, es, por ejemplo, imprimirlos, algo muy sencillo, ¿vale? Entonces, básicamente aquí estamos imprimiendo cada uno de los elementos del, eh, del arreglo. ¿Listo? Podemos usar una sintaxis más corta para lo que tenemos aquí de ejemplo. Sí, ¿cuál sería la sintaxis más corta? Entonces, usamos la sintaxis arrow en una sola línea, ¿no? Y básicamente entonces sería algo así, ¿vale? Y sigue funcionando exactamente igual. Entonces recuerden, la función arrow, si no necesita un cuerpo, podemos expresar en una sola línea la funcionalidad o el cuerpo de esa función. ¿Listo? Bien, miremos un poco lo de clases. En JavaScript. Esa es la forma de definir una clase en JavaScript. Bueno, mm, antes de pasar a las clases, eso es lo que les comentaba. Si ustedes van a este enlace, entonces en la parte izquierda van a tener todas las funciones disponibles de los arreglos. Y como ustedes pueden ver, son bastantes, ¿no? Entonces ahí queda el enlace para que ustedes revisen y saquen lo que necesiten. Bien, para poder definir una clase en JavaScript, entonces tenemos palabras reservadas, class. Por notación, generalmente en programación de objetos se recomienda que las clases empiecen por mayúscula. ¿Listo? Y dentro de la función, entonces, lo primero que vamos a tener es el constructor. Y en JavaScript, entonces, la función se llama constructor. Está recibiendo un parámetro y lo que esté dentro del constructor es la propiedad o el atributo en términos de programación de objetos. ¿Listo?
Em, y luego entonces lo que podemos hacer una vez definida la clase es crear el objeto. Entonces el objeto lo podemos crear como si fuera una variable, palabra reservada new, y, el constructor, donde nosotros pues, le pasamos los parámetros necesarios para poder inicializar los atributos o las propiedades. Y luego, una vez creado el objeto, podemos acceder a cada una de esas propiedades o métodos del objeto. ¿Listo? Vamos a probar esto en la consola y miramos el resultado. Miramos el resultado en la consola del navegador. ¿Listo? ¿De qué tipo es? De tipo object y tiene una propiedad que es el correo electrónico. ¿Qué pasa si a este constructor le quitamos el this? Entonces, para que ustedes lo miren, a ver, cuando lo hice, esto genera un error porque, porque a la hora de acceder al atributo, a la propiedad email, voy a mirar acá si ha generado algún error o algo. No. Bueno, aquí les quedo viendo esta parte porque cuando yo quité el this, me genera un error debido a que cuando quería acceder, una vez creado el objeto a la propiedad email, cuando no se usa el this, pues entonces no sabe que es una propiedad del objeto como tal y por lo tanto genera ya un error. Pero en este caso, em, bueno, no me resultó lo que yo había pensado. Bien, les quedo viendo esa partecita. Podemos definir propiedades y podemos definir métodos aparte del constructor. Sí, voy a dejarlo aquí escrito de forma correcta. Y aquí entonces definimos los métodos. Por ejemplo, un método para mostrar la información. Miren que en este caso yo no necesito colocarle aquí la palabra reservada function, ¿vale? Porque él asume por defecto que esto que está escrito de esta forma es un método de la clase. Lo que vamos a hacer entonces es retornar la información la información de qué? De la clase. Entonces, por ejemplo, quiero imprimir el correo. Bueno, esta es una de las sintaxis para imprimir, la más usada en JavaScript, ¿listo? Y lo que se conoce como interpolación, ¿vale? Pues aquí accedemos a la propiedad correo electrónico, ¿listo? Y luego, entonces, podemos hacer llamado a ese método. Entonces, objeto.método. Esto nos está retornando una cadena de caracteres. Como está retornando una cadena de caracteres, entonces aquí podríamos imprimirla directamente o guardarla en una variable y luego imprimirla. Vamos a imprimirla de una vez. Está saliendo un error aquí. Escribí mal.
Sí, y entonces, cuando hemos llamado al método info, entonces básicamente lo que va a retornar es esta cadena que tenemos acá. ¿Listo? Podemos tener herencia en clases de JavaScript. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la clase user y creamos otra clase que herede de la clase que hemos definido. Sería algo así. Si nosotros lo dejamos de esta forma, entonces podemos crear un objeto de tipo empleado. Aquí nos falta el operador new. Y se supone que está heredando todas las propiedades y atributos de user. Por lo tanto, es factible que nosotros imprimamos la información de, este objeto de tipo empleado. ¿Sí? Bueno, aquí nos sale indefinido porque no le estamos pasando un valor para el atributo propiedad. Y ahí entonces tenemos la herencia en clases de JavaScript. ¿Listo? Podemos definirle nuestros propios atributos y nuestros propios métodos. Sí, podemos hacerlo. Entonces, para eso, definimos nuestro constructor. ¿Listo? Y por ejemplo, que aquí necesitemos el departamento. Pero entonces aquí tenemos el siguiente problema. Es que necesitamos agregarle nuevos atributos a la clase hija. Como en la mayoría de lenguajes orientados a objetos, aquí necesitamos entonces recibir también los atributos de la clase padre. ¿Sí? Porque si no, nos va a mostrar un error. Entonces aquí nos muestra el siguiente error y nos dice que debemos llamar al constructor de la clase padre. Básicamente eso lo hacemos con super, la palabra reservada super. Y cuando escribimos esto, básicamente lo que está haciendo es llamando al constructor de la clase padre. ¿Listo? Más sin embargo, ahora nos muestra que correo no está definido, puesto que el constructor de la clase hija en ningún momento está enviando ese dato hacia la clase padre. Todo lo que podríamos hacer es de la clase hija recibir el correo electrónico, entonces debemos pasárselo a la hora de crear el empleado, debemos pasarle dos cosas, el departamento, ¿cierto? Y el correo electrónico. Ahora,
Este departamento se queda en empleado y correo electrónico debemos enviarlo a la clase, de padre. ¿Listo? Y esa sería la forma de hacerlo. Y en ese momento, entonces, ya tiene valor el atributo correo electrónico. Podemos redefinir info, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos es sobrecargando el método info de la clase padre, ¿cierto? Y entonces nos retornaría el departamento en el cual está ese empleado, ¿vale? Pero también necesito que me muestre el correo electrónico. Pero ese correo electrónico, entonces, podemos acceder de dos formas. Vamos a ver. Podríamos decirle directamente, como es una clase hija, pues se supone que tiene acceso directamente a los atributos de la, de la clase padre, ¿cierto? Y aquí está. Entonces, departamento y el correo electrónico. Y la otra forma es, como ya tenemos un método que nos da la información de la clase padre, pues podemos hacer uso de ese método. Entonces, para ello, clase palabra reservada super, punto, y el método, ¿vale? Entonces ahí ya nos estás mostrando la información eh, del empleado donde estamos accediendo a la información de departamento que está dentro de la clase empleado y la información de la clase usuario que está en la clase usuario, la clase padre. ¿Listo? Em, Eso sería entonces los temas de hoy. Vamos a hacer la próxima, entonces, la sesión sobre módulos en JavaScript. ¿Listo? Entonces, recuerden, la presentación se les va a enviar a los correos donde está, pues, explicado paso a paso lo que hemos hecho acá. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen preguntas. Las expresiones regulares, las que son regex, regex, esas también se van a ver o les pueden presentar un poquito. Es que eso creo que es un tema bastante extenso también, creo. Eso es sí, son módulos de JavaScript. Entonces, cuando trabajemos módulos, entonces podría tomar algún ejemplo para mostrar expresiones regulares en JavaScript. Sí, sí, no, no hay problema. Vale, pues no siendo más, entonces muchas gracias por su asistencia y nos vemos en el próximo Prover.